El 12 de septiembre la Suprema Corte de Justicia comenzó a conocer el fondo del caso Odebrecht. Desde ese 12 de septiembre hasta ahora no ha habido forma de llegar al fondo, sino que todo ha sido un preámbulo, sobre todo con los incidentes que han presentado los abogados de la parte imputada. ¿Y qué hemos visto en ese primer momento? Hemos visto el desempeño de un pleno de la Suprema Corte de Justicia, el manejo que ha hecho Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia y jefe, digamos, conductor de esta audiencia. Queremos analizar cómo ha sido hasta ahora el comportamiento de la Suprema Corte de Justicia y también de los imputados, así como del Ministerio Público. Y para comenzar con el análisis hemos invitado al doctor Carlos Pimentel Florenzán, abogado y director ejecutivo de Participación Ciudadana, la organización que es representación local de Transparencia Internacional. Muchas gracias, Carlos, por aceptar este diálogo y nos interesa saber cómo ha visto hasta este momento el inicio del proceso Odebrecht. Bueno, muchas gracias, un placer poder compartir algunas ideas con relación al proceso que se le sigue a 6 imputados de lo que debió ser el caso Odebrecht en la República Dominicana, que no lo es. El caso Odebrecht está pendiente mucho más investigación y sin lugar a dudas mucho más imputados. Ahora lo que podemos evaluar es el inicio de la etapa de fondo de estos 6 imputados de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y soborno. Es básicamente la tipificación que tienen cada uno de estos imputados. Bueno, la cantidad de incidentes que hemos visto en esta etapa inicial era previsible. Es incluso hasta normal que los abogados de la defensa utilizaran todos los recursos que tienen a su disposición para garantizar desde una defensa técnica lo que ellos entienden que debe ser un debido proceso. Nos parece que en una primera etapa muchos de estos incidentes se han fallado con agilidad y otros se lo han reservado para darlo a conocer con ya la decisión final. Obviamente, alrededor de este caso, existe en los actuales momentos una situación que pone en tela de juicio la muy pobre confianza que tiene el organismo juzgador, la Suprema Corte de Justicia, para conocer este caso. Y nos referimos a las recusaciones y a las decisiones relacionadas con las recusaciones. Y me parece que con relación a esto, lo primero que hay que indicar es que era hasta de prudencia, de sentido común, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia se pudiera inhibir de conocer. Se inhibiera, este caso, ¿verdad? Eso era lo primero. Eso era algo, fíjate que lo señalo, de lógica y de prudencia, sin entrar en valoraciones todavía de carácter jurídica o procesal. El hecho de que quien solicitara la inhibición inicial fuera el abogado de Tommy Galán, que aparece muy cerca de Luis Henry Molina en actividades políticas en la campaña del 2016, no es un elemento suficientemente convincente para que los jueces aceptaran esa decisión de inhibición. A mí me parece que... O por Luis Henry, por lo menos. Es un argumento de mucha fuerza, porque no hay dudas que el presidente de la Suprema Corte de Justicia se coloca en una situación de un conflicto de interés que puede perjudicar sus criterios, sus niveles de independencia, sus niveles de objetividad para conocer este caso. O sea, el sentido común y después el derecho indicaba que el mutuo propio debió inhibirse sin ni siquiera solicitárselo. No obstante a esto, pues los abogados de Tommy Galán y después de Víctor Díaz Rúa, pues proceden a recusarlo.
y no solamente al presidente de la Suprema, sino a 4 jueces más. Quiere decir que fueron recusados 5 jueces. Pero en el caso del presidente de la Suprema, o sea, está demostrado de que, primero, es un hombre del Partido de la Liberación Dominicana, muy allegado al presidente Danilo Medina, que fue miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana hasta el día que lo nombraron presidente de la Suprema Corte de Justicia, que cuando llega a la Suprema Corte de Justicia a tomar posesión, renuncia de su militancia partidaria de un organismo como es el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y que en el 2016 fue parte de la modalidad que el danilismo ha instaurado en el país de constituir comité de campaña provincial. Y Luis Henry Molina fue del comité de campaña de la provincia de San Cristóbal, de Danilo Medina, sí, donde también competía el senador Tommy Galán. Pero a donde voy, Carlos, es que previamente al inicio de este proceso, incluso previo a la fijación de audiencia para el 12 de septiembre, Luis Henry Molina tomó decisiones por resolución de la Suprema Corte de Justicia, rechazando incidentes que habían presentado los abogados de los 6 imputados en este caso. Es decir, él desde antes tenía conocimiento, por supuesto, de que este tema podría surgir. Bueno, lo tenía desde cuando fue entrevistado en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se le preguntó si él no sentía que se podía ver en un conflicto de interés cuando se esté conociendo algunos casos que involucren a miembros de su partido. Y ahí, y la historia sí lo recoge, él como respuesta da que él está muy apegado a la institucionalidad y que para eso existe la inhibición y que para eso está la recusación. Eso está grabado y cualquiera lo puede buscar y lo puede ver. O sea, pero el él está muy Pleno de consciente. La Suprema Corte de Justicia, a unanimidad, decidió rechazar la recusación. Mira, eso es un elemento que llama la atención y creo que pocas veces se puede dar que un pleno integrado por 15 jueces de la Suprema aceptara a unanimidad, no solamente de votación, de criterios incluso, la decisión que se ha adoptado alrededor de no aceptar la recusación ni del presidente ni de 4 magistrados adicionales, porque hay otro, el Napoleón Esteves, que era abogado de uno de los imputados. Abogado de Alfredo Pacheco. Que se supone que tenía conocimiento del caso y no solamente eso, que había emitido opinión de carácter público alrededor del caso. Es una razón también para la inhibición, para la recusación. Esa también fue rechazada. Todas fueron rechazadas. ¿Y por qué el afán de, sobre la base de no tener prudencia, sobre la base de la inobservancia de lo que establece nuestras disposiciones procesales, se insiste en conocer ese caso? Porque yo pienso, hasta viéndolo desde una perspectiva mucho más básica, que no cualquier magistrado quisiera tener la responsabilidad de conocer ese caso, sí, por las implicaciones políticas, por el cúmulo de esfuerzo, de trabajo. Y si tú estás en una condición de inhibirte o que te están recusado, yo pienso que cualquiera pues trata de dejar que sea otro que lo conociera. Sí. ¿Y por qué el afán? Bueno. ¿Por qué el interés de conocerlo? Y obviamente, alrededor de estas imputaciones, la ciudadanía no tiene mucha expectativa en términos generales. Sí. Y con estas actuaciones, pues mucho menos. Entonces se van generando cada vez más las condiciones para tener una especie de espectáculo con relación a este caso e insistir y volver a insistir de que este es el caso de Brecht. Y nosotros volver a reiterar que no es el caso de Brecht, que son 6 imputados y que estas actuaciones muestran el control que existe político para que este caso se conozca, se dilucide en una dirección que pueda beneficiar a actores políticos. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana.
Carlos Pimentel, me interesa conocer tu criterio como abogado y como miembro de una organización importante de la sociedad civil. El procedimiento utilizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para realizar la votación sobre la inhibición del presidente o la recusación del presidente y posteriormente de cada uno de los miembros. ¿Es correcto, es adecuado que jueces que están siendo recusados voten? Bueno, pero esto es lo que reconfirma una decisión rodeada de profundos conflictos de interés y de jueces que no tenían la competencia, la legitimidad para reconocer su propia recusación. Porque un principio elemental de un juez que es recusado es que no puede tomar más decisiones sobre el proceso hasta tanto se conozca, hasta tanto se pueda dilucidar la recusación. Entonces ellos fueron recusados y inmediatamente procedieron a conocer la recusación del presidente, rechazar la recusación del presidente, votar por esa recusación, jueces que fueron recusados. Sí. O sea, un juez que está recusado tiene que retraerse, retirarse del proceso, y otros jueces que no están recusados son los que deben conocer la recusación. Eso es algo como básico, es algo elemental, porque te están recusando por unas razones y tú sobre esa afirmación tratas de conocerla y además rechazarla e imponer que eres tú que va a conocer el caso, no obstante los conflictos de interés que te están señalando que tienes para conocer el caso. Yo pienso que eso quedará registrado en la historia judicial dominicana, jueces que fueron recusados y tomaron decisiones sobre la recusación, que lo que procedimentalmente procedía era completar el quórum de esos jueces que estaban recusados con jueces de segundo grado, con jueces de la Corte, que pudieran conocer eso y la decisión que tomaran, si aceptaban la recusación, pues obviamente esos jueces tenían que ser separados del proceso y si la aceptaban, bueno, pues tendrían que seguir. Pero no ellos conocerlo ellos mismos. ¿Pero había algún precedente técnico, jurídico, de la forma en que conocieron las recusaciones? Yo me atrevería a decir que no existe un precedente, y si existe no tengo conocimiento, porque es algo muy, muy elemental y muy básico de que un juez recusado inmediatamente por el solo hecho de ser recusado no puede conocer más ese caso, no le puede poner la mano. Esa forma de votación en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia puede ser juzgada, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional. Ciertamente, porque lo que se va generando alrededor de esto es las condiciones para que los imputados puedan entender que se le está violentando su derecho a la defensa, que se le está violentando ese derecho a una justicia imparcial, independiente, que se le violentaron su derecho y posteriormente pudieran ir vía el Tribunal Constitucional. O sea que ese camino también se va generando las condiciones y de ahí era ya la importancia de que el tribunal que conociera este caso pudiera llevar el debido proceso para evitar esa situación posterior y que en una eventual decisión por el hecho de violentar todas las garantías procesales, pues se pueda anular una decisión, una sentencia que se tome. ¿En qué momento ese es se el puede camino acudir? Que hay que esperar la decisión ya de... Bueno, hay dos cosas ahí. Yo pienso que los abogados de la defensa van a utilizar todos los recursos que tengan a su alcance. Algunos que probablemente no correspondan, pero que hay que decidirlo. Ellos pueden decidir, bueno, hay una violación de derecho con relación al inicio de esta etapa, sobre todo relacionado con los incidentes o con la recusación, y pudieran abrir vía el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ahí tendría que decidir si puede conocer, si es competente o no, pero abre ese frente también, o puede esperar cuando ya tenga una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, que ahí es ya mucho más difícil tal vez apelar al tema del derecho, el debido proceso. Entonces no hay duda
que cada situación irregular, cada violación que se va generando del proceso, pues va generando mayores condiciones para la defensa técnica de los imputados. E independientemente de que posteriormente se puedan mostrar pruebas, indicios que puedan comprometer la responsabilidad penal, el hecho de que se le violente todo su proceso daña todo. Entonces, por eso llama mucho la atención que en algo tan sencillo la Suprema Corte de Justicia tomara una decisión tan desacertada y además lo más grave que no debe llamar la atención y que es hasta sospechoso es que no exista un juez con una posición disidente. ¿Todo el tiempo las decisiones son a unanimidad en la Suprema Corte? En la Suprema Corte actual. Sí. Hay una unanimidad de criterios en las decisiones y generalmente marcada por el voto del presidente. Por el voto del presidente de la Suprema va marcada la decisión. Y es muy extraño porque en un órgano colegiado de cualquier tipo, y más donde hay 14 personas, la probabilidad de que existan votos disidentes son muy altas. Y además llama la atención que estamos ante 14 juristas de trayectoria profesional importante y que pues no observaran este tema de la inhabilitación y la recusación, verdaderamente es muy extraño. Bueno, el tema de los incidentes y cada una de las decisiones que se han tomado hasta ahora, en ningún momento ha habido reconocimiento de la posición de los imputados. Sí, así es. El Ministerio Público ha estado todo el tiempo de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, con excepción de que no es el Ministerio Público que inicia la recusación con relación al imputado Tommy Galán. Que tal vez es otro elemento que llama la atención. Debió ser el primero que diga, bueno, que el presidente de la Suprema no puede conocer este caso por las vinculaciones políticas que tiene, de amistad, de allegado, de compadreo, de campaña en San Cristóbal, con el imputado Tommy Galán. ¿No vio eso? No lo vio ni como un riesgo. Nada. El Ministerio Público no advirtió eso cuando debió ser el primero que lo advierte. Y creo que la presión de la sociedad fue la que empezó a generar esta posibilidad de la inhibición, que en principio lo vimos como algo cierto, como algo que sí, eso iba a pasar, pero después se insistió en que no, y después te recusan y sigue adelante. Entonces fíjate que quienes están estableciendo la recusación son los abogados de los imputados. Incluso escuchamos que el propio abogado de Tommy Galán, él entiende que para tener una sentencia que no sea posterior, cuestionada, él entiende que Luis Henry no debe conocer el caso. Por eso es algo insólito. Sí, o sea, el abogado del imputado sobre el cual hay un conflicto de interés con el presidente de la Suprema es que dice, mira, tú no puedes conocer, iníbete, tú no puedes conocer este caso. Y el presidente de la Suprema, el Pleno, 14 dice, sí, nosotros podemos conocerlo. Y el Ministerio Público, que está viendo un conflicto de interés, no dice nada. No. O sea, pareciera ser como una confusión de roles. Sí, además de que una de las razones por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechaza la recusación es porque dicen que no hay pruebas sobre estas vinculaciones que se le atribuyen. Ciertamente, pero siendo un acto sencillo de honestidad, o sea, lo que se está señalando es muy sencillo. Luis Henry fue un militante del Partido de la Liberación Dominicana, eso es cierto. Fue miembro del Comité Central, es cierto. Estuvo en el comando de campaña de Danilo Medina en San Cristóbal, eso es cierto. El imputado Tommy Galán estuvo en el comando de campaña también en San Cristóbal y eran equipos del comando de campaña del danilismo, uno por la senaduría y el otro por el presidente, y hacían equipo conjunto. Sí, ¿eso está claro? Clarísimo. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana.
¿No te ha llamado la atención, Carlos, que en este proceso el abogado representante del principal imputado, Ángel Rondón, ha sido muy duro en sus palabras, sobre todo contra las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, las organizaciones de sociedad civil han jugado un rol de demanda del fin de la impunidad en la República Dominicana, y no hay dudas que el señor Ángel Rondón ha estado en el foco de atención por ser la persona, de acuerdo el expediente, y además por los vínculos que tuvo con la empresa, un actor fundamental de ese entramado. Y no hay duda que una de las estrategias que pueda estar desarrollando la defensa, sobre todo en esa estrategia que no es necesariamente de carácter jurídico, sino más bien de carácter mediático, tratar de contrarrestar esas voces que han estado demandando que este caso no quede impune. Y tal vez por eso ha estado teniendo ese nivel. Ha sido muy ríspido incluso contra los medios de comunicación. Ha mencionado en estrado periodistas por sus nombres y medios de comunicación, muy crítico, diciendo que el interés de los medios y de la sociedad civil es boicotear ese proceso. Bueno, es lamentable porque lo que se está conociendo ahí es una imputación a su cliente. Ahí no se está conociendo ningún caso que involucre a la sociedad o que involucre medios de comunicación. Él lo que debe tratar de desarrollar los medios de defensa que tenga, tratar de aportar todos los medios alrededor de la presunción de inocencia de su cliente. Y la sociedad obviamente tiene que estar vigilante con relación a este caso. Este caso no puede quedar impune, estar consciente todo lo que hay orquestado alrededor de este caso para que prevalezca la impunidad. Y además es un mecanismo también que se utiliza en ocasiones para tratar de callar, para tratar de intimidar y para tratar que las pocas voces que todavía reclaman que este caso no quede impune, y los medios de comunicación que le dan seguimiento a este caso, pues obviamente deben molestar a los abogados de la defensa de uno de los principales imputados. ¿No te llama la atención o te provoca alguna duda el hecho de que Rondón sea el único de los imputados que no ha presentado ningún tipo de recusación u objeción a los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Mira, bueno, hay que ver también como la estrategia que defina cada abogado de cada uno de los imputados. Tal vez si ya otros han establecido su recusación a esos abogados, una recusación más no quiere decir que sume a favor de que se acoja o no se acoja. A lo mejor se están reservando para otros recursos, para otros incidentes, porque está claro que este caso va a estar rodeado en esta etapa de mucho más incidentes, considerando que los imputados están en libertad. Entonces, mientras los imputados estén en libertad, eso se puede prolongar en el tiempo y no afecta a ninguno de los clientes de esos abogados. Pero también hay que analizar hasta qué punto, desde la perspectiva del control político del proceso, conviene que este caso se pueda extender hasta mayo del próximo año o hasta después de mayo del próximo año, porque también hay una hipótesis que han venido planteando algunos, que el interés de ir conociendo todos los incidentes de manera rápida, como lo ha conocido la Suprema, es en el interés de tratar de que este caso pueda tener un nivel de agilidad en su conocimiento y que no se acerque mayo con este caso, y sobre todo mayo en un proceso electoral. Eso es un tema también que hay que poner sobre la mesa para el análisis, y esto lo digo por la pregunta anterior que hacías, de que yo pensaba de que la Suprema esté pues como tan ágil, conociendo todos los incidentes, que no es normal, que no es común. ¿Tú crees que la Suprema habrá evaluado el proceso electoral como una variable? Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Me parece que es un elemento que hay que ponerlo sobre la mesa, sobre todo cuando alrededor de este caso pues hay un peso del poder político muy fuerte que no escapa la Suprema Corte de Justicia. Entonces es una variable que nosotros no podemos dejar de lado y no podemos concentrarnos únicamente en las variables estrictamente procesales, sino esta variable tiene un
un peso importante que me parece que es importante y necesario también ponerlo sobre la mesa. ¿Hasta cuándo va a llegar este caso? ¿Se va a acercar a mayo del 2020? ¿Va a trascender mayo del 2020? ¿A quién le conviene que esto pueda dilucidarse ahora o que pueda dilucidarse después? La primaria de los partidos será un acontecimiento que puede ayudar a acelerar el proceso o adelantar el proceso. Pero esos son elementos aquí, están en 2 semanas. En 2 semanas, el 6 de octubre. Y las decisiones de la primaria de quién gane o no puede ayudar a avanzar el proceso o a retroceder el proceso. Son elementos que hay que poner sobre la mesa y ojalá lo podamos analizar también. Pero, ¿tú crees que Rondón es un factor político importante? Yo pienso que sí. Los imputados, Víctor Díaz Rúa es un factor importante. Los imputados son un factor, todos político importante, porque fue desde sus actividades políticas que tuvieron vínculo con la empresa Odebrecht. Y en algunos casos, vinculado a Odebrecht y vinculado a intereses específicos del Partido de la Liberación Dominicana, o del danilismo o del leonelismo. Entonces, esos son elementos que son importantes. O sea, Víctor Díaz Rúa. ¿En qué rol se vincula Víctor Díaz Rúa con Odebrecht? En su rol de secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿sobre qué base lo van a juzgar si hasta ahora, por lo menos los elementos que hay, es muy endeble la acusación del Ministerio Público? No hay ningún interrogatorio a ninguna persona de Odebrecht. No hay nada. Bueno, ciertamente existen niveles de debilidades alrededor de este expediente. Nos hubiera gustado que el Ministerio Público presente un caso mucho más robusto, con mucho más prueba, que las delaciones premiadas puedan estar integradas al caso luego de un proceso de entrevista, interrogatorio en Brasil, que Jean Alain no quiso ir a Brasil nunca, pese a la autorización que tuvo del magistrado Ortega, que la Procuraduría General de la República y el procurador no hizo diligencia para obtener mucho más informaciones. Eso lo sabemos, y por eso y más de que decimos que ese no es el caso de Odebrecht. Hay 6 personas imputadas, y de las imputaciones de esas 6 personas hay elementos que comprometen en algunos casos las responsabilidades, porque algunos de estos imputados claramente se le ha dicho: mira, tú recibiste recursos a través de tal banco directamente a tu cuenta. El caso de Víctor Díaz Rúa. ¿Y qué dice Víctor Díaz Rúa? Que él recibió ese dinero, pero que él lo recibió fue como un aporte al partido, ¿no fue que dijo? Partido. Y de ahí viene... Él era el secretario de Finanzas del partido. Bueno, entonces hay cuestiones que explicar. En algunos casos... Temístocles Montaz admitió haber recibido dinero. Y no está. Pero no está en el proceso. Y no están otros. Y no están otros. Por eso decimos apenas 6 personas imputadas, y sobre los cuales no hay claridad con relación a la teoría del caso, porque no sabemos quién recibió, para qué recibió, a través de qué transferencia, qué hizo, para qué fue que recibió esos recursos, si fue soborno, para qué lo sobornaron, para hacerse aprobar qué obra, para hacerse aprobar qué préstamo. O sea, no hay una teoría del hecho, y de estos 6 imputados, nosotros vemos que cada uno tiene una acusación, pero que no existe como una relación de operaciones entre ellos, incluso que dista hasta en el tiempo que estuvieron en la función en la cual se vincularon a la empresa Odebrecht. Entonces, ¿dónde está el caso? Y no hay tampoco pruebas de que Rondón haya emitido cheque o hecho transferencia a cada una de las partes que están involucradas. Por lo menos no se han presentado pruebas. Hasta ahora no se han presentado. Sí. Muchas gracias a Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, por sus palabras, su apoyo a este análisis, y muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía.